La declaración de zona catastrófica de esta y el resto de áreas afectadas por los fuegos se va a aprobar mañana en el Consejo de Ministros. Lo ha anunciado Pedro Sánchez desde allí, desde Begís, donde ha visitado el puesto de mando avanzado y donde se ha reunido con los responsables del operativo y también con los alcaldes de la zona. El presidente ha agradecido el esfuerzo durante estos 7 días de lucha contra el fuego y ha asegurado que se investigará el accidente del tren, el incidente de ese tren que se vio acorralado por las llamas. 5 personas siguen todavía hospitalizadas. El Gobierno de España, como siempre ha hecho, va a trabajar con la absoluta transparencia y también responsabilidad. Y por eso también, en este sentido, me gustaría pedir a las distintas fuerzas políticas a que no utilicemos este incidente ferroviario como un elemento de confrontación partidista. Vuelve la actividad esta semana al hemiciclo. Ocupen sus escaños, por favor. Y Gobierno y PP regresan enfrentados a cuenta del decreto de ahorro energético. Los de Feijóo dan 24 horas al Ejecutivo para que incluya algunas de sus medidas, o su voto será no. Retirar estas medidas frívolas como puedan ser subir un grado, bajar un grado, quítate la corbata o apagar el escaparate, ¿no? Estamos dispuestos, que nos llamen esta tarde para poder sentarnos y que evidentemente hagamos un decreto serio. El Gobierno acusa al PP de oponerse a todo lo que plantea. Quiero recordar que el decreto lleva ya un tiempo publicado en el Boletín Oficial de España y, por tanto, lo único que hay que hacer es abrir el boletín y leer para conocer de lo que se va a aprobar el jueves. Tampoco lo tendrá fácil el Ejecutivo para convencer a Ciudadanos. Este Real Decreto Ley no nos gusta nada. Reconocen en el PSOE que sufrirán hasta el último momento para conseguir los apoyos. También los de sus socios habituales. Por delante, un curso político marcado por la economía y con la vista puesta en 2 citas electorales, autonómicas y generales. Fueron los primeros en ser desalojados y 5 días después, Víctor y su familia han vuelto a Begís y han encontrado su casa. Sí, el fuego alcanzó la fachada y afectó varias estancias de la vivienda. La casa antes o después se reparará, con más o menos esfuerzo y dinero, pero el gran valor de esta casa era el paisaje, que es irrecuperable. Esto está, pues eso, los cristales, estamos oscura, persiana está en el suelo, en fin. La misma tristeza por la desolación que ha dejado este incendio, que ha arrasado casi 19.000 hectáreas, sienten Julia y Bartolomé. El fuego ha destrozado la terraza de su casa. Tenía una buena vista, ahora pues eso, todo gris, todo pues eso, como si fuera ciencia ficción, vaya. Las fotografías de los daños corren entre los vecinos afectados. Las autoridades les han aconsejado que dejen constancia de cada desperfecto. Calculo que entre ventanal y los daños que hay ahí, de 4 o 5.000 euros, es fácil de que pueda ser. Ellos ya se han puesto en contacto con su seguro. La compañía de seguros será a cargo de los daños materiales sufridos como consecuencia del mismo, con independencia de quién sea su causante. Además, el Consejo de Ministros declarará zona catastrófica toda la superficie afectada por el incendio. Los paisajes calcinados atraen a los curiosos. Creo que es un poco de morbo el ir a esos sitios. Hacer fotos, pues no. La Guardia Civil tendría que actuar un poquito, ¿me entiende? No, para que no ocurriera nada. Por favor, no accedan a las zonas que están prohibidas. No es el único llamamiento a la responsabilidad que ha hecho la consellera de Interior en los últimos días. Que no hagan turismo para visitar la situación del terreno. Las autoridades han visto a gente explorando zonas afectadas donde todavía hay riesgo, porque aunque no veamos llama, el incendio no está extinguido. Entre comillas, lo de Mirones, pues sí que lo sufrimos continuamente. La verdad que es muy peligroso lo que hace esa gente, porque se adentra dentro del incendio pensando que no hay ningún problema y luego ese suelo está a muchísimos grados de temperatura. También cuando se acercan a zonas arboladas que se han quemado, esas ramas que a lo mejor están en el árbol, como ya están quemadas, muchas veces se desploman. Además de exponerse a estos peligros, los mirones también afectan a las labores de extinción, entorpeciendo la circulación una vez reabren las carreteras. Si les hablamos de turismo silver, quizá no les suene demasiado, pero está en pleno auge. Son viajes para mayores de 55 años. Es un público con más tiempo, con más poder adquisitivo, que ahora busca tachar de la lista esa escapada que quizá no pudo realizar antes.
En España hay más de 18 millones de personas con más de 55 años. Esto supone un 39% de la población, pero esta cifra subirá hasta rozar el 50% en el año 2060. Por eso, cada vez más agencias y turoperadores se centran en este segmento de la población. El turismo Silver ya genera más de 300.000 puestos de trabajo directos en España. Las agencias ya ofrecen trato personalizado a unos clientes que demandan nuevos servicios y destinos. Quizás alguna escapadita a un sitio más lejano, como Vietnam o algo así. Estados Unidos. Busca que todos los servicios estén contratados y que al final le dé ciertas garantías al cliente. Es decir, al final el cliente no busca un viaje por precio. Generalmente cuentan con más tiempo para viajar. Lo que pueden hacer es viajar en cualquier época del año y eso les da muchísimas posibilidades de hacerlo de una forma muchísimo más económica también y eficiente. No buscan tanto un turismo de playa o de descanso, sino que buscan otro tipo de alicientes diferentes y más comodidad. Juan acaba de montar una empresa que ayuda a viajar a los más mayores y que ya ha aprobado José Luis. No queríamos hacer ese viaje conduciendo nosotros, buscando nosotros los hoteles, los restaurantes, y lo que le ofrecía era justo esto. El envejecimiento de la población hace que este sea un negocio en crecimiento. Así quedaba el Mercedes blanco, que en sentido contrario y durante varios kilómetros sembró ayer el pánico en la A4 sentido Sevilla, en Jerez de la Frontera. En su recorrido implicó a varios vehículos. En el accidente han muerto 2 mujeres, una de 75 y otra de 56 años, que conducía el vehículo que circulaba en sentido contrario. Además hay 7 heridos. Eran sobre las 3:30 de la tarde, en una situación crítica, eran 5 vehículos afectados, de los cuales eran choques frontales y frontolateral, y tuvimos que descarcelar en 3 vehículos de ellos. La Guardia Civil ha abierto una investigación, pero este no ha sido el único caso similar este fin de semana. El coche que ven intentaba incorporarse en sentido contrario en la autopista A49 hacia Huelva. Por fortuna fue interceptado a tiempo por estos agentes. El conductor casi duplicaba la tasa de alcoholemia. Venía de frente, invadió el lado contrario, que era por donde íbamos nosotros, y se llevó por delante a todos. Que aceleró y encima sacó el brazo para decir, como que quien dice, aquí os quedáis. El conductor de 41 años tenía procedimientos abiertos por delitos contra la seguridad vial. De hecho, según ha podido saber Televisión Española, se había quedado sin puntos en el carnet de conducir. Se le detiene 12 horas después del accidente, lo que hace difícil acreditar si iba bebido o drogado. Estaríamos hablando de 2 homicidios, estaríamos hablando de lesiones de como mínimo 2-3 personas más. Y por otro tenemos el artículo 382 bis, que nos habla del hecho de que esa persona que ha generado ese accidente luego se haya dado la fuga. Estaríamos hablando alrededor de unos 12-15 años de prisión. El vehículo se encuentra en la comisaría de Martorell. Los Mossos d'Esquadra ya tomaron ayer muestras del escenario del accidente. Y es bastante peligroso porque a veces viene un coche a una velocidad considerable, ¿no? Apartar a aquellos que son reincidentes en este tipo de accidentes. Asociaciones de ciclistas reclaman el endurecimiento de las penas. El Servei Català de Trànsit aplicará tecnología para evitar este tipo de siniestros. Se trata de señales que se activan al paso del ciclista y que por lo tanto emiten un señal a otras señalizaciones que se han instalado en la vía. El grupo de 8 ciclistas salía a hacer una ruta de 75 kilómetros. Las 2 víctimas tenían 66 y 72 años. En Rubí están consternados. Se han decretado 3 días de luto. Lo que fue una insinuación en las primeras horas es ya una acusación directa. El Kremlin atribuye a los servicios secretos ucranianos el asesinato de Daria Dugina. Y da más datos. La autora es una mujer nacida en 1979 que llegó a Rusia con su hija en julio, alquiló un apartamento en el edificio que vivía Dugina y estudió sus movimientos. Alguien que sabría a dónde se dirigía la hija del ideólogo ultranacionalista esa noche y probablemente que iría acompañada de su padre. No fue así. Alexander Dugin montó finalmente en otro coche y aparece en el vídeo que ha dado la vuelta al mundo mostrando absoluta incredulidad ante lo que está viendo. Tras detonar la bomba que mató a Dugina, siempre según la versión de los servicios de inteligencia rusos, la sospechosa escapó del país por la frontera de Estonia, a unas 12 horas en coche desde Moscú.
Todos estos datos en poco más de 36 horas de investigación. Este golpe al corazón del aparato propagandístico ruso exigía una reacción rápida. Es un acto simbólico que traslada las hostilidades a territorio ruso. Ya no sería una guerra abstracta que ves por televisión. Está pasando en Rusia, explica este analista. Y añade que el asesinato de Daria Dugina es un segundo paso adelante después de los ataques en Crimea. Este otro experto recuerda quién era Daria Dugina. Llamó al genocidio de los ucranianos, los considera subhumanos, aboga por ejecutar públicamente a los prisioneros de guerra. Todo, dice, fruto del adoctrinamiento que ha recibido desde niña. Esta mañana Putin ensalzaba los valores de la patria en un discurso televisado. Hoy es el Día de la Bandera Rusa y se celebra al más puro estilo Dugin.